Gracias a ustedes por preferir informarse con nosotros a esta hora. Comenzamos. Notifican al Congreso de Estados Unidos sobre el incumplimiento del gobierno de Nicaragua a las medidas exigidas en la NICA Act. El informe presentado por el subsecretario de Estado sirve de base al gobierno de Donald Trump para bloquear los préstamos que solicite Nicaragua a organismos internacionales. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Stephen Biegun, envió notificación al Congreso en el que asegura que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha incumplido a las medidas exigidas en la NICA Act para garantizar el respeto a los derechos humanos, celebración de elecciones libres y justas con el fin de restablecer la democracia. Con la aprobación de la ley NICA Act, se ordena al mandatario estadounidense que instruya a sus representantes ejecutivos en cada entidad financiera internacional a que use la influencia de su gobierno para oponerse a cualquier préstamo que beneficie al gobierno de Nicaragua. El informe presentado por el subsecretario sirve de base al gobierno de Donald Trump para bloquear los préstamos que solicite Nicaragua a organismos internacionales, con excepción de los préstamos que tengan fines humanitarios. En el documento presentado por el funcionario concluye que el gobierno de Nicaragua no está tomando medidas efectivas sobre los temas demandados, entre los que incluye la independencia del sistema judicial y electoral. En el documento, el subsecretario incluye que no hay avances en investigaciones con las que se busque responsabilizar a los funcionarios del gobierno nicaragüense y otras personas sobre los asesinatos ocurridos durante las protestas antigubernamentales en abril de 2018. Según el Departamento de Estado en su informe, tampoco hay en Nicaragua avances para combatir la corrupción, así como el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos, libertad de prensa, expresión y asociación. Contrario a Nicaragua, resaltan en el informe los avances en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde según el documento hay avances para combatir la corrupción, incluida el enjuiciamiento a funcionarios gubernamentales corruptos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Ahora nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado, quien nos cuenta que el gobierno de Donald Trump busca alinear las presiones para que el gobierno de Daniel Ortega restituya el orden democrático en Nicaragua, considera Mauricio Díaz. Michelle, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Gracias, Maribel, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Como bien lo decías, esta es una reacción a lo que sucedió el día de ayer, y es que el subsecretario de Estado, Stephen Biegun, aplicó o entregó un informe en donde se le informa al Congreso de Estados Unidos sobre el incumplimiento del gobierno de Nicaragua sobre la ley NICA Act. El incumplimiento, dice parte del informe, se centra en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la gobernanza democrática, incluida la independencia del sistema judicial y del Consejo Electoral. Conversamos sobre esto con el analista político y también ex diplomático Mauricio Díaz, quien explica un poco acerca de qué se trata la ley NICA Act y el alcance que esta tiene para nuestro país. Escuchemos parte de la entrevista que le realizamos vía Skype en horas tempranas de esta mañana. Donde la NICA Act ordena al presidente que instruya a sus representantes ejecutivos a bloquear cualquier solicitud de empréstito para el gobierno de Nicaragua. Pero hay una colita que dice, exceptuando para proyectos de carácter humanitario, creo que dice, ¿verdad? Proyectos para necesidades humanas básicas, dice. Ahora, con este informe, el Congreso ¿estaría obligado a aplicar la ley? Bueno, es que yo creo que todo esto ha sido una estrategia de presiones que han venido llevando adelante con el objetivo de ir tratando de persuadir al gobierno de Nicaragua de que rectifique, de que oiga las solicitudes de la comunidad internacional, pero tampoco vemos ninguna reacción hasta el día de hoy del lado gubernamental desde Managua.
Ahora, la aplicación de la NICA, cuando usted dice de que todo el financiamiento va a estar siendo restringido, exceptuando obviamente los proyectos humanitarios o de carácter humanitario, ¿esto qué implica? ¿Qué significa? ¿Y cuál va a ser el impacto en nuestro país? Bueno, en primer lugar, es una pésima señal para cualquier gobierno del planeta que un país con la capacidad de ejercer ese tipo de presiones le diga a sus representantes que no le den más dinero a un gobierno. Pues una pésima señal. La verdad es que el mundo entero sabe lo que está sucediendo en Nicaragua, particularmente desde el 2018 abril, y ahora esto se ha relevado por el escándalo ya mundial del manejo de la pandemia, porque somos el único país del planeta que está haciendo lo que quiere al margen de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS. Entonces yo siento que todavía hay, y el documento dice que van a continuar buscando mecanismos de presión diplomática. Yo entiendo que esta es una estrategia del gobierno, de los congresistas de los Estados Unidos, para alinear la presión internacional y forzar al gobierno de Nicaragua a que haya una salida política, ¿verdad? Y la demanda de elecciones cada vez es más fuerte. Pues la comunidad internacional, eso es lo que está diciendo el gobierno de Nicaragua. Dele la oportunidad al pueblo nicaragüense de que escoja sus propios gobernantes. Yo creo que estas son acciones encaminadas a alinear la presión internacional conjuntamente con países como, en este caso, la Unión Europea, que están en la misma disposición, y aquellas otras naciones que de manera también bilateral han venido denunciando lo que sucede en nuestro país. El último ejemplo, el más destacable por actual, es el gobierno de Costa Rica, que está denunciando internacionalmente que Nicaragua se ha convertido en una amenaza por lo que podríamos llamar un país ahora expulsor de coronavirus, pues como en el pasado hemos sido expulsores de migrantes. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? Todas son pésimas noticias para el pueblo de Nicaragua, porque en última instancia, aunque sean acciones dirigidas al gobierno, el pueblo de Nicaragua es el que va a pagar los platos rotos al final, porque el país va a quedar totalmente empobrecido, en la cola de los países más atrasados del continente, y con un... Mauricio, si se aplica la NICA Act, el gobierno va a tener serios problemas para desarrollar el presupuesto de la República. Pues por supuesto. Bueno, creo que en este sentido no, porque el presupuesto no vive de ese tipo de financiamiento. Básicamente creo yo que va a afectar aquellos proyectos de desarrollo que están destinados a la infraestructura del país y a proyectos específicos, pues, que el gobierno viene presentando a los organismos financieros internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, la última caja chica que ha sido el BCE, para sus proyectos gubernamentales que tienen que ver con infraestructura, salud, etcétera. Yo siento que esto va a darle un duro golpe al gobierno de Nicaragua, porque ya va a comenzar a tener problemas de balanza de pagos, problemas de financiamiento, cómo va a ser para mantener la planilla, cómo va a ser para mantener el pago, por ejemplo, de los aparatos represivos, la policía, que ha aumentado a unos 16.000, 17.000 efectivos. Entonces, todas estas acciones van encaminadas a persuadir a este régimen a que escuche a la comunidad internacional que le está pidiendo que le permita que sean los nicaragüenses los que busquen una salida con el menor costo humano, el menor costo social. Desgraciadamente ya estamos en un punto sin retorno. Oímos al secretario general Almagro, que acaba de asumir para un segundo mandato, anunciar que van a destinar esfuerzos a restaurar la democracia en el continente, y
Trujillo ha hablado claramente de que hay 3 países en esta lista, pues, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, desgraciadamente, por la intransigencia gubernamental, el pueblo nicaragüense es el que va a pagar los platos rotos aquí. Perfecto, muchísimas gracias, don Mauricio, por atendernos. Este jueves, el subsecretario de Estado notificó a los congresistas sobre el incumplimiento, como escuchábamos, de Mauricio Díaz, el incumplimiento de Nicaragua sobre la exigencia sobre derechos humanos impuestos en la ley de NICA-AC. Esta notificación, dicen algunos, era necesaria para ser aplicada dicha ley. Mauricio también explicaba que esto no va a perjudicar en su totalidad la ejecución de los presupuestos de la República, sino más bien aquellos proyectos encaminados a el desarrollo de construcción, de proyectos de construcción de carreteras y que podrían estar siendo solicitados en un futuro en organismos multilaterales que ayudan a Nicaragua para desarrollarlos. Es todo lo que tengo que